Bien, jóvenes, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Alguien me escucha? Bueno, Buenos días, maestro. Excelente. sí, muy bien. Bueno, yo creo que vamos a iniciar porque ya, pues ya es la hora. Escuchamos. Sí, correcto. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a compartir nuestra pantalla para iniciar con esta presentación, con este trabajo de esta oportunidad. Bien. Para el día de hoy tenemos 3 puntos que vamos a revisar. En- para empezar, vamos a trabajar con la cuestión de lo que es el aparato de Golgi. Mira, déjenme nada más de entrada aquí los compañeros que me hacen falta. ¿Qué más faltan por aquí? Correcto. Bueno, creo que ya estamos. Y bien, tenemos entonces este tema con ustedes, del aparato de Golgi. En que también se le llama, pues tiene estos otros nombres, el Golgisoma o también el complejo de Golgi. Son los nombres con los que se les conoce, o se le conoce a esta estructura. Y bueno, pues ya los datos históricos nos dicen que el nombre que se le ha dado a esta estructura, pues depende precisamente del investigador italiano llamado Camillo Golgi, y tiene una estructura semejante a lo que vienen siendo los dos retículos, el retículo endoplásmico rugoso y el liso. De hecho, cuando lo apreciamos al interior de la célula, podemos nosotros encontrar que tiene una estructura muy, muy parecida precisamente, ¿no? Y aquí lo tenemos y pues, encontramos que hay una continuidad entre lo que viene siendo el núcleo, retículo endoplásmico rugoso, que lo vemos con sus dichosos puntitos, que ya sabemos son los ribosomas, sus cisternas aplanadas. Después el retículo endoplásmico liso, que bueno, aquí en este dibujo aparece también como si fueran cisternas, pero si nos fijamos en el corte transversal, más bien tienen la impresión que son como tubos, son más bien tubos en el caso del retículo endoplásmico liso. Y en el caso del Golgi, que es el que sigue, notemos ese orden: núcleo, retículo endoplásmico rugoso, liso, y después tenemos el aparato de Golgi. Son muy parecidos en su acomodo que tienen y sobre todo en esta continuidad, pero sí notemos que siempre se respeta esta secuencia: el núcleo, el rugoso, el liso y finalmente el Golgi. Ese era en esta oportunidad el tema que vamos a estar atendiendo. Bueno, muy bien. Entonces resulta que el aparato de Golgi está formado por, se le llaman cisternas a esas estructuras que lo conforman. Y cuando lo vemos a todo junto, pues también se le puede llamar el dictiosoma. Otro detalle también interesante. Y notamos que en su parte más externa vamos a encontrar que tiene precisamente una serie de vesículas que se están desprendiendo de él. Y bueno, pues es parte también de la función que tiene, que ya lo veremos en su momento. Muy bien. En el nombre de dictiosoma se le da de una manera más propia a un grupito de pilas que están acomodadas. Pensemos, por ejemplo, en si lo vemos así como están, 1, 2, 3, 4, pueden ser 5 o 6 que están juntitas. Digamos que son como pedacitos del aparato de Golgi. A ese conjunto es al que se le llama también, o se le da ese nombre de dictiosoma. Pueden estar acomodados, como vemos aquí en esta lámina, hasta el número de 6 o incluso hasta 30, llegado el momento, ¿no? Correcto. Por otro lado, también hemos de considerar que en algunas células, como sucede, no en todas las células tenemos exactamente la misma cantidad de organelos. Pensemos en una célula que necesita mucha energía, pero que van a abundar son las mitocondrias, de las que hablaremos más tardecito. Y en el caso de algunas que tienen que procesar ciertas moléculas, pues puede abundar
en el caso propio, como sucede aquí, el aparato de Golgi. Otra apreciación, aquí lo tenemos ya de una manera más precisa, el dictiosoma es el cúmulo de cierto número de pilas o de cisternas, y tenemos que presenta lo que se le llama a esta estructura una polaridad. ¿Por qué razón? Porque una parte está orientada hacia el núcleo, según vimos en la lámina anterior, ¿verdad? Aquí lo tenemos, la parte que esta es la parte, digamos, nueva, y la parte madura está orientada hacia lo que viene siendo la membrana celular. Eso se le da o se le llama la polaridad. Correcto. Bien, entonces ya notamos nosotros que el punto donde se desprenden las vesículas es precisamente hacia la cara de maduración, la cara trans, porque la cara que está orientada hacia el núcleo recibe el nombre de la cara cis. Tiene, pues, si me permiten esa comparación un poquito irónica, es como los hipócritas, ¿no? Tiene dos caras. La cara orientada hacia el núcleo se le llama cara cis, y la cara orientada hacia la membrana, que se le da el nombre de trans. Por ahí sí pueden anoten de una vez estos dos términos. ¿Por qué razón? Porque cuando hablemos de bioquímica, llegado el momento, trabajando con lo que son los lípidos, vamos a encontrar que ellos tienen la isomería cis y trans, curiosamente los mismos dos términos, pero es una cuestión muy diferente. Entonces hay que ubicarnos en dónde estamos hablando, si estamos haciendo mención de lo que es, ¿cómo se llama esto? El caso de histología, cis y trans, es aplicable al aparato de Golgi. Y en el caso de bioquímica, a los lípidos en su proceso de lo que es la isomería. Aquí tenemos ya esto sintetizado. Bioquímicamente, entonces, tenemos dos polos o dos caras, la cara interna o cis, que es donde está formándose y está orientada hacia lo que es el retículo endoplásmico en sus dos presentaciones, liso y rugoso. Y hacia la parte externa, donde tenemos la parte trans, la de maduración, donde tenemos ya las vesículas que se están desprendiendo, porque es ahí donde lleva ya el material que se ha trabajado. Volvemos a esta lámina que ya vimos hace un momento, ¿verdad? Y continuamos. Las funciones son muy variadas en el caso del aparato de Golgi. Aquí traemos una mención nada más. Notemos, en lo que se refiere a la función como tal, dice transforma las sustancias procedentes del retículo endoplásmico rugoso. Aquí se nos puesta R, debe ser minúscula. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? A la molécula que ya preparó el retículo endoplásmico le va a agregar ciertas fracciones que les falten. Ya con ustedes hemos por ahí comentado el caso de, por ejemplo, los glucolípidos o las glucoproteínas, que son proteínas, en su caso, o lípidos a los que se les ha agregado una fracción de carbohidrato. De ahí el nombre. ¿Y quién lo hace? El aparato de Golgi. También realiza cierta lisis parcial de proteínas, es decir, cierta proteína hay que quitarle un pedazo, una porción, no para destruirla, notemos, está diciendo es parcial, sino para dejarla funcional. Y con esto obtener lo que se llama la sustancia o la fórmula ya activa. Aquí tenemos un ejemplo. En este caso estamos hablando de lo que sucede con las células acinosas en el páncreas, donde el páncreas como tal o estas células nos van a producir la proinsulina. Notemos este agregado. Esto quiere decir que es la molécula de insulina de la hormona, pero en esta presentación como se está liberando del retículo endoplásmico no es funcional. Al pasar por el aparato de Golgi, recibe ciertas transformaciones mediante sus enzimas que existen en él y entonces ya nos libera la insulina. Notemos, muy distinto, proinsulina a insulina. Es decir, siendo una sustancia no activa, ya por el proceso que sufre ahí, nos deja la sustancia activa. Esto es por mencionar un ejemplo, que podríamos traer muchos aquí. Muy bien, entonces, tiene, ¿verdad?, muchas funciones y algunas todavía no están del todo determinadas. Y vamos a encontrar, dijimos ya, producen las glucoproteínas. Precisamente lo que dijimos, se le agrega un carbohidrato a la proteína para tener esta molécula compuesta. Y también ciertas enzimas, ya hablamos ahí de la insulina, pero no es lo único. Aquí no están hablando de enzimas digestivas, como sucede con el caso de la tripsina, la quimotripsina, que las produce también el páncreas
en su parte como glándula exócrina. Acordémonos que el páncreas tiene esa función, es decir, es una glándula mixta. Nos produce hormonas que se van a ocupar dentro de lo que vienen siendo, o una producción que se ocupa en el tracto digestivo y otra que va directamente hacia la sangre, como es el caso de la insulina o la hormona contraria, porque hay otra hormona que funciona al revés, que es el caso del glucagón. Bien. Bueno, nos produce también ciertos carbohidratos y también nos ayuda para almacenar y transportar lípidos, y un detalle importante que vamos a repasar más adelante para formarnos lo que viene siendo los lisosomas primarios. Bien, aquí tenemos entonces otra vez la misma imagen, núcleo, la membrana nuclear, el retículo endoplasmático rugoso, liso, y el aparato de Golgi con sus vesículas de liberación. Algunas se van a ocupar dentro de la célula, ahí se quedan. Las que no, las que son para exportación, se liberan a través del proceso de la exostosis, ¿verdad? Llega a la vesícula hasta la membrana, se libera su contenido y ya queda en el espacio intercelular, de ahí pasa al torrente circulatorio. Bien, continuamos. Preguntas, cerramos aquí con esto, en esta mención muy rápida de lo que viene siendo el aparato de Golgi. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Continuamos, chicos. ¿Seguimos? Todo bien, profe. Muy bien, avanzamos entonces. Lisosomas. Los lisosomas son vesículas que están en el interior del citoplasma, ¿verdad? Propiamente el endoplasma. Las produce el retículo endoplásmico rugoso y contiene enzimas, dice aquí, líticas. Me anticipo, chicos, una vez que terminemos la clase, el material en diapositivas se les sube a sus sitios, e incluso a los grupos de WhatsApp. Y en su momento lo tendremos también, si ya tenemos habilitada totalmente la plataforma, ahí lo vamos a dejar también. Bien, entonces decimos contiene enzimas líticas. Maestro, buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién llegó? Maestro, está una compañera esperando que le permita el ingreso. A ver, vamos viendo quién nos falta, porque aquí no me deja nadie más. A ver, ¿quién falta por aquí? ¿Quién será? No veo yo a nadie en la sala de espera. Se llama Magnolia. Magnolia. Magnolia Gutiérrez. Sí, sí, sí. Pero, a ver, ¿dónde está? Oh, que ya entró, maestro, gracias. Ah, bien, bueno, correcto. Entonces continuamos. Bien, les agradezco esa atención. Bien, entonces, lisis. La palabra lisis nos habla de destrucción. Entonces, con estas compañeritas hay que andarse con mucho cuidado. La función, ¿verdad?, que tienen primordialmente es la de la digestión celular. No porque se vayan a comer la célula, sino para ayudarle a los procesos digestivos propios del interior de la célula, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar. Continuamos. Bien. En estos organelos, y vamos a encontrar, pues si ya dijimos, tienen organelos, tienen su propia membrana, y en su interior vamos a encontrar, notemos aquí, dice, hasta 50 enzimas hidrolíticas, es decir, aprovechándose del agua, desbaratan moléculas, desbaratan muchas cosas. Un dato importante es que todas estas enzimas son de tipo ácido. ¿Por qué razón? Porque van a trabajar en un pH menor a 5, notemos alrededor de 4.6, nos dice este documento, y mantienen ese pH mediante un sistema de bombeo, es decir, si de pronto están sobrando radicales o moléculas que estén moviéndonos mucho el pH al interior del lisosoma, pues lo echan fuera para que pueda mantenerse este pH en condiciones óptimas. Notemos, esta es un pH ácido en el que trabajan estas compañeras. Bien, ¿de dónde se originan? Se originan precisamente del aparato de Golgi, él es el que las produce, las desprende por la cara trans, ¿verdad? Y a estas lisosomas que están surgiendo del aparato de Golgi se les conoce como lisosomas primarios. Así son los nuevecitos, los jovenazos, los chamacos, así como ustedes, ¿verdad? Y después de esto llega el momento en que se transforman en lisosomas secundarios, que ahorita lo veremos aquí en los documentos. Bien, aquí está más o menos simplificado el asunto. Organelos son relativamente grandes, se forman en el retículo endoplasmático rugoso,
pasan al aparato de Golgi y de allí, ya teniendo todas sus enzimas, entonces son liberadas al interior de la célula, donde van a digerir los materiales según sea el caso. Y de acuerdo al trabajo que estén realizando, van a originar lo que se llama la heterofagia, cuando están destruyendo o procesando sustancias que llegaron del exterior de la célula. Pero también llega el momento en que producen lo que se llama la autofagia. ¿A qué nos referimos con esto? Enseguida lo explicamos. Muy bien. Entonces tenemos un montón de enzimas al interior de las lisosomas. Aquí vienen algunos nombres. Veamos que son básicamente 4. Lipasas, de lipo, hablando de grasa, difieren lípidos. Glucosidasas es el nombre que reciben y nos van a desdoblar lo que son carbohidratos. Proteasas, proteínas, nos desdoblan proteínas. Y las nucleasas, pues no van a destruir el núcleo, pero sí van a trabajar sobre lo que son los ácidos nucleicos. Todo esto lo trabajan precisamente y están en una labor constante, las engloban, es decir, pues todo para comer se tiene que entrar, ¿no? Nosotros no podemos dejar el exquisito sándwich o los chilaquiles afuera, tenemos que llevarlos a la boca para digerirlos. Así hace lo mismo la lisosoma, ingiere esa sustancia o lo que vaya a desdoblar y ya lo procesa directamente para dejarlo libre. Aquí tenemos un dato importante. Si de pronto nos suena muy fuerte esto de que destruyen, notemos, alguna vez nos hemos lastimado, nos hemos herido, ¿verdad? Y entonces esas partes ya destruidas de la célula que ya no sirven, el pus, por ejemplo, la célula que fue dañada, todo eso que está allí, en el caso de las quemaduras, notemos un dato importante, ese material dañado, las células, las lisosomas se encargan de destruirlo para que se pueda llevar a cabo una reparación correcta. Es decir, tienen mucho trabajo en el proceso de la cicatrización. Aquí tenemos una lámina que nos permite conocerlas, como dijéramos, aquí se las presento. Tienen su propia membrana y la membrana sigue los mismos principios generales de lo que mencionamos del plasmalema, o sea, la membrana celular, que entendemos que tiene sus dos partes de lípidos, ¿verdad? Las cabezas hidrofílicas, las colas hidrofóbicas, la parte interna, la parte externa, y tenemos entonces en el interior, cuidado con el interior, ahí tenemos todo ese almacenamiento de enzimas que se van a ocupar en su momento, un lisosoma. Muy bien, aquí tenemos cómo se va formando la cara cis del aparato de Golgi, las cisternas, y finalmente por la cara trans se libera lo que es el lisosoma primario. Notemos, está nuevecito. Aquí dice el lisosoma secundario, ¿de qué se trata? Que ya engulló esta partícula. Aquí pues es un dibujo, ¿verdad? Nos están representando lo que lleva adentro, que puede ser una partícula, una molécula o bien alguna bacteria que ha engullido y la va a destruir. Ese es el fin. Precisamente a través de sus enzimas, todas son digestivas, hidrolasas ácidas, ¿verdad? Funcionan a un pH ácido entre 4.5 y 5.5. Notemos un pH ácido porque quedamos ya al hablar del pH que la parte, digamos, neutral viene siendo el 7, que equivale pues al pH del agua pura. Aquí tenemos un proceso más o menos de lo que sucede con el asunto del lisosoma. Notamos, ¿verdad? El lisosoma, una vez que es producido, tenemos nuestro lisosoma primario, no tiene nada en su interior. Aquí está introduciéndose algo a la célula. La célula ha comido algo. Este es el endosoma. Aquí viene, pero llega el momento en que este endosoma se une con el lisosoma y nos crea entonces ya ahora una lisosoma secundario. ¿Qué va a hacer aquí? Lo va a digerir todo. Por otro lado, aquí tenemos el caso de una bacteria, también el lisosoma primario lo engulle y lo hace trizas. Por otro lado, aquí se nos está ilustrando el asunto de una mitocondria que tristemente ya ha degenerado, ya está malita, está viejita, digamos, ya no está funcionando bien. Pues el lisosoma dice, con permiso, yo me encargo de que esta sección que ya no está funcionando sea destruida y viene adelante. Entonces, autofagia, cuando es el interior, endocitosis viene de fuera, y la fagocitosis igual, eso es algo que se está comiendo la célula,
y finalmente el lisosoma ayuda para digerirlo o destruirlo según sea el caso. Otra ilustración, en la parte de Golgi, lisosomas primarios, lo que entra a la célula, ¿verdad? Se une aquello con el lisosoma, lo digiere, finalmente lo que se puede aprovechar se queda al interior de la célula y lo que no, pues como con la basura, ¿verdad? Va para afuera. Aquellos desechos que ya no son útiles, la palabra misma lo dice, pues hay que hacerlos fuera. Tenemos entonces en la función del lisosoma, podemos simplificarlo en 3 grandes puntos. La fagocitosis, cuerpos extraños, como puede ser el caso de las bacterias. Endocitosis, fago es algo que se está comiendo, como cuerpos extraños, y nos ilustran aquí la bacteria. La endocitosis es algo que atrapa la célula, que pueden ser moléculas o partículas, pensemos en algún aminoácido, algún lípido, una vitamina, una hormona, y la ocupa y la va a ocupar precisamente como vacuolas, formando vacuolas alimenticias. La autofagia, tomemos la raíz, ¿verdad? Es algo que se está comiendo a sí mismo, es con el propósito de mantener en condiciones óptimas y funcionales a la célula y degrada, aquí estamos refiriendo esto, los organelos que estén dañados, aquello que es de parte de la célula pero que ya no está funcionando. Los lisosomas entonces se pueden clasificar así, jóvenes, en lisosoma primario, es aquel que ha salido del retículo, del aparato de Golgi y que no se tiene todas sus enzimas y viene precisamente en este momento no intervienen los procesos celulares. Lisosoma secundario es la vesícula digestiva que ya tiene ahí en su interior algo de donde proceda y entonces lo va a trabajar. Finalmente tenemos el lisosoma secundario, que puede ser un autofagosoma, que está comiendo o tomando algo del interior de la misma célula, o el heterofagosoma, que es precisamente aquella vesícula que viene de fuera, pero que no es propio que se quede así y hay que digerirla. Muy bien. Como sucede en todo, una vez que ya se trabajó, nos queda lo que viene siendo el cuerpo residual, es decir, el lisosoma ha cumplido con su trabajo y entonces nos están quedando algo. A eso se le llama cuerpo residual. Eso que está quedando conviene sea desechado. Lamentablemente hay algunas cosas que no son del todo digeribles y se van quedando acumulados dentro de lo que viene siendo el lisosoma y ahí lo deja, ahí se queda y entonces esto va favoreciendo el envejecimiento celular. Así también, pues aquí en este documento encontramos este punto que nos va formando, por ejemplo, las famosas pigmentos de lipofuscina a nivel de las neuronas y que tristemente lo que nos lleva a ocasionar algunos problemas ya en la edad avanzada. Algunas cuestiones, como es el caso de la enfermedad de Alzheimer o el Parkinson, se debe a este asunto. Los cuerpos residuales, esas cosas que ya no se pueden desechar, en parte pues tenemos la culpa nosotros mismos porque tomamos cosas que no debemos. Así que por ahí cuidado con lo que comemos. Y entonces encontramos, jóvenes, que hay cierta relación con algunas enfermedades que se le llama aquí lisosómicas, es decir, los lisosomas, lamentablemente por esos desechos que no alcanzan a liberar, pues entonces van ahí quedándose y llegan a ocasionar ciertos problemas. Aquí tenemos esta referencia, no es propiamente de nosotros los humanos, pero notemos que las enzimas digestivas, con todo ese poder destructivo que tienen, aquí notamos tienen una actividad muy importante, como es el caso en los renacuajos, que les ayuda para eliminar la cola. Acordémonos que los renacuajos, o sea, lo que en su momento van a ser los sapos, las ranas, son animales anfibios, que se les llama porque una parte de su vida es acuática y la otra ya es terrestre. Y pues aquí ya hicimos mención algo de la clínica, que nos ayudan precisamente en el proceso de la cicatrización, por mencionar algo, porque no todo es malo, ¿verdad? Entonces, algunas cuestiones, los lisosomas pueden almacenar en un momento dado esfingolípidos, y esto, que sea, los almacenan, no los logran trabajar de manera correcta, y esto nos va a dar origen a un problema que se llama así, la esfingolipidosis. No es para que se aprendan el nombre, solamente que nos quede el conocimiento que si estos organelos no funcionan de manera correcta, pues nos pueden llevar a ciertos problemas de salud. La carencia de lipasa ácida
Notemos, lipasa ácida, desdobla lípidos en un ambiente ácido. Si esto se queda, no está funcionando, no hay la suficiente cantidad de esta enzima, ¿qué va a ocurrir? Nos va también a traer problemas con el metabolismo de ciertos lípidos que se pueden ir acumulando en los tejidos. La gota es otro problema, ¿verdad? Con el problema del ácido úrico. Por ahí les encargo los caldos, los menudos, porque esos son, proveen mucho acerca de este asunto, ¿verdad? Y tener cuidado con eso. La artritis reumatoide también es otra enfermedad que se ha encontrado relacionada con deficiencia en la función de lo que vienen siendo los lisosomas. Cerramos aquí y vamos a las mitocondrias. ¿Alguna pregunta, muchachos? Continuamos. Bien. Tengo una pregunta. Sí, doctor. Bien, adelante entonces. Mitocondrias. De la mitocondria se va a hablar mucho, precisamente porque son, nos dice aquí, ¿verdad?, de esta lámina, los organelos encargados de suministrar la mayor parte de energía que se va a utilizar al interior de la célula. Y pues estamos vivos, necesitamos energía para muchas actividades. Permítame un momentito, ¿alguien llegó? Bien, continuamos. Entonces tenemos en el caso de la mitocondria, a ver, ¿a quién tenemos por aquí esperando? Nos dice que hay alguien. Bien, ya está. Continuamos entonces. En el caso de la mitocondria, muchachos, fue un proceso de descubrimiento con el paso del tiempo. Ahorita ustedes están, no sé, ¿verdad? Aquí mi pantalla me dice que tengo 26 integrantes, 26 alumnos, me faltan muchos. Entonces, por ahí, por cierto, les encargo que me manden un mensaje al final de la clase al WhatsApp para saber a quiénes tengo en el aula exactamente. Bueno, ahorita ustedes pueden estar, somos 27 con un servidor, pero entonces, ahorita, aunque estemos en diferentes lugares, nos enlazamos por las redes. Cuando esto se empezó a investigar, pues no había internet, ni mucho menos sala de WhatsApp o de Zoom. Y entonces cada investigador fue trabajando por su lado y pues cada quien le fue dando el nombre que mejor le pareció. Y entonces si queremos aprendernos los nombres, aquí tenemos para rato. Blefaroplasto, condrioconto, condriómitos, condrioplastos, condriosomas, etcétera, etcétera, según lo fueron encontrando con el paso del tiempo. Es un dato de historia porque en algún momento dado lo van a encontrar. Sin embargo, pues ya en el 1918, bueno, dijeron esto hay que ponerlo en orden, y Carl Blenda en el año pues, 1889, ¿no? Ya casi van a ser 100 años de este punto, en que él dijo, no, pues ya dejemos esto en paz, y le da el nombre de mitocondria, que es con el que lo conocemos hasta el día de hoy. Bien, continuamos. A ver, ¿qué pasa aquí? Ah, perdón. Y bueno, entonces aquí tenemos unas referencias también de tipo histórico, pero ya en otro orden. Se empieza a confirmar su presencia en una planta, pero después de esto, pues, el equivalente del mitocondria de las plantas son los cloroplastos. Bien, ya se encuentra que está relacionada con la respiración celular, la cadena respiratoria. Se logra en el 43, en el 1943 se logra ¿cómo se llama esto? Encontrarlas precisamente y se logran aislar en un homogeneizado de hígado. Ya en el 48 se les encuentra ya directamente relacionadas con la respiración celular, y en el 63 se encuentra o se logra el hallazgo de la presencia de ADN mitocondrial. Aunque es un ADN mitocondrial, tiene también cierta composición o relación con lo que viene siendo el ADN que tiene la raza o la familia a la que pertenece. Y bueno, aquí tenemos una estructura a grandes rasgos de dibujos muy bonito. Tenemos que la mitocondria tiene dos membranas, ojo con ella, membrana externa, que tenemos aquí ilustrada en color sepia, ¿verdad? Y con el borde de color rojo. Tenemos un espacio y después tenemos otra línea de color amarillo que viene siendo lo que se conoce como la membrana interna, y un espacio aquí en este color azul. A cada uno le vamos a dar nombre. Entonces, la membrana externa, el espacio intermembranal y lo que viene siendo la matriz mitocondrial. En la mitocondria también vamos a encontrar que la membrana interna está como doblada sobre ella misma, y eso nos da la oportunidad de que se formen las crestas mitocondriales. Hay ribosomas,
hay otros gránulos y el ADN que ya comentamos. Para fines prácticos de lo que nos interesa aquí, jóvenes, es el espacio intermembranal, la matriz mitocondrial y las crestas sobre las que nos vamos en los 7 minutos que nos restan de esta clase. Entonces, ¿cómo está formada la mitocondria? Es de forma alargada, como si fueran bolillitos, como si fueran balones de fútbol americano. Tenemos entonces que tienen una dimensión entre 0.5 y 1 micrómetro de diámetro y hasta 7 micrómetros de largo. El número varía de acuerdo a las necesidades de la célula. Si es una célula que requiere mucha energía, como es el caso del músculo, ahí vamos a encontrar gran cantidad precisamente de mitocondrias. Y cuando tenemos un grupito de mitocondrias, como si fueran personitas que se ponen a platicar en un grupo, a ese grupito se le va a llamar condrioma celular. Condrioma celular. Bueno, aquí tenemos otra referencia del mismo punto y el detalle interesante de la formación del ATP. Bien. La membrana externa es igualita como sucede con la membrana celular y la membrana que vimos en el caso de los lisosomas, con su bicapa lipídica, el espacio intermembrana, viene después la membrana interna, con la que hay ciertos detalles un poquito más particulares, y finalmente lo que viene siendo la matriz mitocondrial. En la membrana externa vamos a encontrar que es una bicapa lipídica, dijimos, más permeable que la membrana interna. Y la membrana interna es muy permeable, o sea, permite fácilmente el paso a estos elementos: dióxido de carbono, oxígeno, agua, el ADP, el ATP, el piruvato, el fosfato y el calcio. ¿Por qué? Porque esto va a ser de mucha utilidad precisamente para que se logre llevar a cabo la formación primordialmente del ATP. Bien. Entonces aquí tenemos que las membranas de la mitocondria nos van a permitir tres grandes espacios en la célula. Es decir, afuera de la mitocondria tenemos el citosol, que es el citoplasma. Ya dijimos, entre las dos membranas queda el espacio intermembrana o intermembranal o intermembranoso. Son nombres nada más, pero no, ubiquémonos en la parte de la raíz de la palabra y lo ubicamos inmediatamente. ¿Dónde está? Entre la membrana interna y la membrana externa. Y finalmente el otro espacio, la matriz mitocondrial, que está hasta el interior. Aquí, a nivel precisamente de lo que viene siendo la mitocondria, muchachos, es donde se va a llevar a cabo la famosa respiración celular, el ciclo de Krebs y el asunto de la cadena de transporte de electrones. En cuanto al transporte de electrones, tenemos que comentar, esto se ve más a detalle en bioquímica. Ahorita nada más es para que lo tengan presente. En la cadena de transporte de electrones vamos a encontrar 4 complejos enzimáticos y 2 elementos que son importantes para el transporte de electrones. Bien, aquí los tenemos, la membrana interna y los 4 elementos. El primer complejo, el segundo, el tercero y el cuarto, que son los fijos, y los 2 transportadores de electrones, que es el NADH y el FADH. Estamos hablando, ¿verdad?, de lo que viene siendo. Los nombres son muy largos, de mencionárselos ahorita, pues nada más se los digo. Nicotinamina, adenina-dinucleótido reducido, y el flavin, adenina-dinucleótido también reducido. Bueno, les digo, esto ya se comenta más a detalle en la materia de bioquímica. Bueno, todo esto va a servir precisamente para llevar a cabo el metabolismo, la parte final del metabolismo y la parte importante que viene siendo la obtención del ATP. Obvio es que hay de algunos desechos, el caso del agua y del oxígeno, dióxido de carbono que se produce en este punto. En el espacio intermembranoso, pues vamos a encontrar muchos elementos que nos van a ayudar precisamente para que se lleve a cabo las reacciones y mucha acumulación de protones. Precisamente, aquí está. Este es el espacio intermembranal, se acumulan los protones porque se está llevando a cabo lo que es el bombeo de protones. Y la cadena de electrones también, ahí es como se va llevando a cabo. Tenemos aquí entonces la función de la mitocondria, la podemos simplificar aquí en estos 5 puntos. Se lleva a cabo ahí el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa, la beta oxidación de ácidos grasos y la concentración de sustancias en la cámara interna, o sea, dentro de lo que viene siendo la matriz mitocondrial. 5 grandes funciones
que tiene la mitocondria, todo con el fin de proporcionarnos el ATP. Todo eso va orientado hacia este punto. Bien, aquí es una manera simplificada de presentar ante ustedes lo que viene siendo las funciones que se dan. Precisamente la membrana interna, dijimos, tiene mucho interés para nosotros. Es ahí donde se va a llevar a cabo todo este asunto de la cadena respiratoria para obtener al final la formación del ATP. En la matriz es donde se lleva a cabo el ciclo de Krebs y los procesos de beta-oxidación. ¿A qué se refiere esto de la beta-oxidación? Es la manera bioquímica de aprovechar los lípidos y todas las enzimas que se ocupan para esto, ahí las vamos a encontrar en la matriz mitocondrial. Hay una cuestión ya para terminar, muchachos, que se le llama la teoría endosimbiótica. Esta teoría, ¿en qué consiste? En que nos dice a nosotros, como vimos que la mitocondria tiene su propio ADN. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿qué entendemos? Bueno, tiene su propio ADN. ¿Es igual o es distinto al ADN de la célula? Si quieres, Hay cierta similitud bioquímica. Pero nos dice entonces esta teoría endosimbiótica lo siguiente. Resulta que según esta teoría, existía una célula eucariota, pero llegó el momento en que se fagocitó, se zampó, se comió a una célula procariota. Como entendemos, cada una pues tiene su propio ADN. Al habérsela comido, como que entonces